Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarle las buenas noticias. Por eso, por favor, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. ¿No es un texto cautivante? ¿No le parece que uno puede ver el corazón del Señor Jesús latiendo por los perdidos? Siempre, siempre a través de los tiempos el Señor tiene un llamado a los líderes, tiene un llamado a la gente que tenga compasión por su pueblo, gente que realmente le duela al Señor sus ovejas. Y usted puede ver en este texto que le leí de introducción cómo él veía las multitudes y su corazón se arrugaba porque los veía gente confundida, desamparada. Y lo más triste en el corazón del Señor era que no había gente que les pastoreara, que les sanara, que les cuidara, que los edificara. Por eso mira a sus discípulos y le dice: por favor, oren al Padre, que ponga la carga emocional en el corazón de hombres que quieran pastorearlos, que quieran cuidarlos, porque ellos están confundidos, ellos están quebrantados y no hay suficiente gente para amarlos. Y luego me voy a Nehemías y me encuentro en Nehemías exactamente la respuesta a esta oración. Dígame si Nehemías no encarnaba la esencia de lo que el Señor estaba orando en Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 5. Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 5. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están como en gran mal y afrenta. ¿Te das cuenta? Están desvalidos, están heridos, están descarriados. Yo creo que Nehemías, más que a reparar los muros de Jerusalén, yo creo que Dios lo llamó a reparar almas y vidas. Solo que mientras reparaba el muro, reparaba los corazones rotos de los que estaban ahí. Están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: esto es un hombre sintiendo el dolor de Dios. Es que Dios necesita corazones que sufran con Él por los desvalidos, por aquellos que no tienen pastor, por aquellos que están confundidos, que tienen sus almas rotas y no hay a quien le importe. Este hombre está realmente lleno del corazón de Dios y Dios necesita corazones que lloren con Él por las almas perdidas. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías, sin embargo, está llorando con Dios, pero está poniéndose casi como la oración de Isaías: ¿quién irá? Heme aquí, envíame a mí. Él tenía un excelente puesto, Él tenía, ni más ni menos, el puesto más codiciable para cualquiera de su pueblo. Era asistente del imperio más grande que había. El cheque de Nehemías era grandísimo y no tenía necesidad de buscar un empleo como este. Nehemías realmente no está tomando esta decisión porque él tenga interés económico, sino porque le duele el pueblo de Dios, ¿me entiende? Dios
hoy como ayer, está llamándote a que te duela su pueblo, a que te duelan las ovejas. O sea, si a ti te duele el pueblo de Él, si a ti te duele la gente, no creas que eso es un sentimiento tuyo. Lo más probable es Dios, que está conquistando tu alma, que está tratando de persuadirte a que estés con Él. Cuando yo salí al ministerio, había muchas cosas que me limitaban. Una de ellas, bueno, mi mamá se había metido en una deuda grande para pagarme la carrera y luego yo le estaba diciendo, ¿sabes qué, mami? Ya yo no voy a ser administrador de empresa, yo ahora voy a ser pastor. Y mi mamá está ahí detrás de mí diciéndome, ¿pero por qué no escogiste ser pastor antes y me dejaste esta gran deuda ahora? ¿Y yo qué voy a hacer? Bueno, ahí alcanzamos a hacer algo. Estuve trabajando con Naciones Unidas unos 5 años como consultor de ellos. Pero tenía la gran limitante de no irme porque mis papás me necesitaban y yo era el último de mi familia y quién iba a cuidar a mi anciana madre y a mi anciano padre. Y yo recuerdo que yo empecé a sentir ardor por el pueblo de Dios. Dios utilizó un texto que todavía yo hablo de él, de cómo Dios empezó a persuadir mi corazón. Está en el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 20, versículo 7, dice, me sedujiste, oh Jehová. Y nótese la palabra que está ahí. La palabra sedujiste es una palabra que se usa mucho en el contexto de cuando un hombre persuade a una doncella a hacer algo que no necesariamente ella estaba convencida. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando los ancianos de la iglesia me llaman a mí y me dicen, Dios está buscando líderes, Dios está buscando gente que amen a sus ovejas como tú. ¿No será que tú eres uno de los llamados de Dios a cuidar su pueblo? Aquello fue revelador porque ya yo estaba ardiendo en mi corazón. Yo tenía fuego por cuidar, por pastorear, por edificar el redil de Dios. Y mi pregunta es, ¿no será que Dios te está llamando a ti también? Porque Dios está llamando a hombres y mujeres que amen a su pueblo, que restauren a su pueblo. Si hay alguna característica del liderazgo de Nehemías que amo, fue la capacidad de desprendimiento que tuvo, porque él no tuvo en poco su puesto, tuvo en poco todo lo que debía arriesgarse para hacer aquella tarea, y no importándole, viajó inmediatamente a Jerusalén en 4 meses. 4 meses después él estaba ya en Jerusalén, con una visión clara. Nehemías tenía una visión clara de lo que debía hacer y pagar el precio que fuera para hacerlo. Váyase ahí a Nehemías capítulo 2, versículo 5. Yo les hago un pequeño resumen, pero el libro, como le digo, es cautivante. Léalo ahora bajo la óptica de cómo Dios llama a un líder, a un hombre común y corriente para hacer cosas extraordinarias. Versículo 5. Y dije al rey, si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a mí. Casi las palabras de Isaías. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Eso es
un líder con una visión clara de lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez, solo tal vez, Dios te está conquistando para que seas el nuevo Nehemías que reedifica el muro. Es probable. Si Dios te está conquistando, si Dios te está persuadiendo, entonces debes tener en cuenta este texto en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando dice obispo, está diciendo líder de la iglesia, siervo de la iglesia, pastor de la iglesia. Pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no un avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, un novato, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, la buena noticia que te tengo aquí es que no tienes que ser perfecto, ¿listo? No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que empezar a crecer en todas estas cosas. Si tú no eres bueno enseñando, y Dios te está persuadiendo tu corazón para que tú le pastorees sus ovejas, le cuides sus ovejas, entonces es hora de empezar a ser alguien, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que empieces a practicar cómo puedo enseñar al pueblo de Dios. Que no practiques la avaricia, que seas honesto, que seas amable con todos. Toda esa serie de características te pueden empezar a entrenar tú solo, para que Dios vaya identificando en ti el propósito de tu vida. ¿Alguien dice amén? Algo más que hizo Nehemías. Si Dios te está llamando, Dios te va a enseñar a hacer planeaciones estratégicas. Nehemías no solo tenía una visión, sino que también tenía un plan para llevarla a cabo. Antes de comenzar la reconstrucción, hizo una inspección detallada de los muros, reunió a los trabajadores y asignó tareas específicas a cada uno. Lea ahí Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 16. Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 16. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí, ¿cuánto? 3 días. Me levanté de noche. ¿Por qué de noche? Este hombre era inteligente en todo lo que hacía. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Te das cuenta que el llamado que él tenía, él estaba convencido que era Dios que lo tenía para esta tarea? Querido, querida, escúchame esto. Yo sé que tú has tratado, como yo, de olvidar la pasión que tienes por la iglesia. Pero si no la has podido olvidar, es porque Dios quiere que tengas esa pasión. Y Él la está avivando. Así que Él estaba seguro que Dios había puesto en su corazón que lo que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego.
La ciudad estaba arruinada. Yo te puedo decir algo. Todo esto, otra vez te insisto, tú dices, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? En ese momento por lo menos era algo físico, pero yo te voy a decir algo, tiene mucho que ver, porque la iglesia en este tiempo espiritualmente está destruida. La iglesia está arruinada. No hay muchas iglesias como las que crees. Los criterios con que la gente escoge iglesias son criterios de entretenimiento. Una iglesia se tiene que escoger por la pureza, por la exactitud con que se trace la palabra de verdad, con que se edifique a cualquier precio la iglesia a través de la palabra pura, sin contaminación de las Escrituras, a cualquier precio. Esos son los criterios, querido. Como ven, las características de este hombre con que Dios levantó a este hombre son tan excepcionales que necesitamos emular, imitar a Nehemías. La motivación de Nehemías también era sobresaliente. La cuarta característica que vi de él, motivación y animación. Nehemías supo cómo motivar y animar a su equipo en medio de la oposición y los desafíos. Les recordó la grandeza de Dios y los alentó a confiar en Él. Váyase ahí a Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Yo por supuesto les hago un resumen muy breve, pero hay muchas cosas que usted puede identificar en el liderazgo de él. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Varias cosas en cuanto al liderazgo de Nehemías. Nehemías no se dejó agüitar por la oposición. O sea, cada vez que tú decides levantarte en ejemplo para el pueblo de Dios, en liderazgo, inmediatamente empieza a suceder de todo. La oposición es el pan de cada día de aquellos que deciden obedecer a Dios, de aquellos que deciden crecer en santidad. Mire, usted decide de un día cualquiera, de hoy en adelante voy a estudiar la Biblia, y el día que se levanta, ese día se va la luz. De hoy en adelante voy a tener devocionales familiares, y ese día te echas una pelea con la esposa que nunca antes te la habías echado. ¿Ya qué voy a hacer yo? Si no más dije eso y la pelea que tuve con mi esposa, ya que voy yo a tener devocionales en la familia con ese peleón que me eché. Oposición tras oposición. Necesitas ser alguien que se levante como un guerrero de Dios, que no se derrite con la oposición. Decimos que somos soldados de Cristo, amén. Pero como soldados de chocolate que al primer rayito de sol nos derretimos. Necesitamos gente que pague el precio. Y Dios te está entrenando a eso. Mire, si a alguien le ha tocado tragarse sapos grandes, es a mí. Durante todos estos 25 y más años de servicio al Señor, yo he tenido todos los enemigos de todos los pelambres, de todos los colores y de todos los tamaños. Grandes, medianos, pequeños. Yo he tenido como una caja de destornillador, así que van de mayor a menor, toda la oposición.
Si Dios te está entrenando, llamando, Dios te está entrenando a que tú resistas la oposición. Porque te va a poner en lugares donde necesitas ser recio, donde necesitas mantenerte en la decisión y no agüitarte. ¿Usted recuerda a José? Todo lo que le pasó a José. Todo empezó con sueños. Y en la escena siguiente José está siendo metido en un hueco de una cisterna. Y en la escena siguiente está en una mazmorra, está en una mujer que lo quiere abusar. Y en la escena siguiente está metido en una mazmorra. Y toda esa oposición que José recibió fue la que le dio el cimiento, las bases para que José pudiese resistir el puesto en donde Dios lo iba a poner, el segundo hombre después de Faraón. Querido, si tú estás sufriendo oposición, es porque Satanás quiere agüitarte lo que Dios quiere hacer contigo. Yo te quiero animar que no te derritas. Yo te quiero animar que te mantengas, porque ese es el fuego con que Dios cocina el ladrillo, la coraza, el blindaje de sus líderes. Amén. Algo más que hizo sobresaliente, una quinta característica que analicé de Nehemías. Nehemías era alguien que inspiraba al pueblo. Nehemías no solo hablaba, sino que también era un líder que cautivaba, que actuaba. Él mismo trabajaba en la reconstrucción de los muros y era una inspiración para los demás. Se involucró personalmente en el trabajo y no se consideró superior a nadie en su equipo. Mírelo ahí en Nehemías 4:21. Nehemías 4:21 al 23. Dice, vea el número gramatical. Dice, ellos, no. Dice, nosotros, pues, trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Solamente para bañarse se desnudaban. O sea que era gente que estaba metida en la convicción. Yo quiero decirte y quiero hoy animarte, el Señor Jesús viene pronto. Mire, nosotros estamos cosechando las últimas almas. Yo no sé si usted ve cuando el campo está lleno de frutos. Es fácil recoger, pero estos son los últimos frutos que estamos recogiendo. Ya no va a haber mucho. Son las últimas almas que estamos montando en el arca de la salvación, que es la cruz de Cristo. El Señor viene pronto, mi hermano, mi hermana, y te está llamando a que vengas a recoger con Él las últimas almas que quedan. Que pagues el precio. No te agüites. Mire, a estas alturas Dios me ha dado blindaje. A mí me han criticado. Yo tuve hasta sicarios pagados en Colombia por un miembro de la iglesia para que me golpearan. Yo he sufrido todas las críticas. Y les digo, ¿he tenido ganas de renunciar? Sí. ¿He tenido ganas de abandonar? Sí. ¿Por qué no lo hago? Porque es que tengo como un fuego dentro de mí, convencido que el Señor me llamó para esto, que esto es lo mío y no puedo renunciar, mi hermano. Mire, gloria a Dios por la oposición que usted tiene, porque esa es la que lo está preparando para lo que Dios quiere hacer con usted. Si usted es de los que renuncia, si usted es de los que abandona, escúcheme esto, con tristeza se lo digo, usted no es de los que Dios está llamando
para ser los líderes de su pueblo, para ser los soldados de Él. Manténgase cómodo, abríguese bien y cúbrase la garganta, porque usted es de los débiles que tienen que caminar atrás. ¿Ok? Algo que tenía, la última característica que miré de Nehemías, que me encantó también, es que Nehemías tenía un discernimiento y una capacidad de tomar decisiones acertadas. Nehemías demostró tener un buen discernimiento, sabiduría para tomar decisiones ante las amenazas y los intentos de sabotaje. Supo cómo proteger a su equipo y mantenerse enfocado en la tarea. Váyase ahí a Nehemías capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. 7:2. Mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón, ¿cómo? De verdad. ¿Por qué dice la Biblia que era varón de verdad? Bueno, porque hay varones de mentirita. ¿Por qué dice que era varón de verdad? Porque hay varones de mentirita. ¿Ah? Varones firmes. Varones que la esposa puede estar diciendo, allá hay más colores y allá hay más estacionamientos, allá nos dan 5 estacionamientos por iglesia, por familia. Él está diciendo, aquí nos llamó Dios y aquí nos vamos a sostener en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios está haciendo. Así que ahí habían varones de verdad, pero ojo con esto, no eran patanes de ninguna manera, eran temerosos de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. O sea, era un hombre que sabía exactamente cómo liderar. No era un patán. Alguien que Dios está llamando es alguien que logra los objetivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo puedes saber tú si tú no eres un líder? Porque te encargan algo y no lo haces. Te encargan algo y, fue que yo le dije a no sé quién pero yo le dije y yo no, pero no se hizo, no importa. ¿Entiendes? O sea, te pusieron una tarea y no la lograste. Eso habla mucho de tu inmadurez como creyente. Un creyente maduro sabe cómo hacer estrategias para lograr la tarea que se le encomendó. Y se tiene que lograr. Usted necesita sobreponerse, saber que todo lo que Dios nos ha encargado, la tarea, si usted es un líder, lo primero que usted va a tener es dificultades, problemas. Ahí está la casta del líder. Saber cómo sortear todas las dificultades para lograrlo. No es que la mujer, no es que la serpiente, no es que... Vas a tener siempre excusas y excusas, pero lo que se te encomendó no lo lograste. Los líderes saben que lo que se les encomendó hay que lograrlo. Hermanos, nosotros como pastores de la iglesia deseamos de verdad, de corazón se los digo, salir de la iglesia. Nosotros estamos orando porque nosotros queremos dejar líderes aquí. Nosotros no queremos traer gente importada que caiga en paracaídas, no, de ninguna manera. Nosotros queremos dejar personas que Dios ha levantado como nos levantó a nosotros en nuestra iglesia. Y estamos convencidos que si Dios lo hizo con Nehemías y lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo.
pero necesitas rendirte al llamado que Dios te está haciendo. Dios te está haciendo un llamado a que seas ejemplo en puntualidad, en compromiso, un ejemplo en mansedumbre, un ejemplo en tesón, un ejemplo en madurez. No estés siempre llorando y criticando y enojado, porque yo le digo a la gente que levante el papel y no lo levantan. Haga una estrategia para que lo levanten. Si usted logra que a ese papel lo levanten, entonces usted es uno de los guerreros que Dios está llamando. Puestos en pie, vamos a orar, hermanos.